Continuando con la clase número 2 de Contabilidad 1. Vamos a decir que existen distintas formas de organización o tipo de empresa. Tenemos la empresa individual, las sociedades civiles y comerciales. Dentro de estas tenemos las sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas, el aspecto predominante es el intuito personae, donde cada socio tiene en cuenta las cualidades de sus consocios. En las sociedades de capital, el factor predominante es el intuito rei, es decir, el dinero. Dentro de las sociedades de personas encontramos las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita simple. La sociedad anónima es una sociedad de capital. Existe además el negocio individual, en el que una persona es el único dueño de la empresa. Un negocio individual es una organización independiente, con un solo propietario, por ejemplo, un almacén, los agricultores, las empresas de servicios prestados por profesionales, como abogados, dentistas, etc. Desde el punto de vista jurídico, el negocio individual y su propietario no constituyen entidades separadas, pero desde el punto de vista contable, sí. Por lo general, no es necesario cumplir requisitos legales para iniciar un negocio individual. Una sociedad de personas es una forma de organización de dos o más personas, naturales o jurídicas, que voluntariamente deciden asociarse. La sociedad de personas es una entidad individual diferente de las actividades personales de cada socio. Las sociedades de personas, al igual que los negocios individuales, se conforman para actividades comerciales en general y oficinas de profesionales. Existen también empresas de tamaño mediano que adoptan esta forma de organización. Cada socio de una sociedad de personas es responsable de las deudas de la sociedad cuando se trata de una sociedad de responsabilidad limitada. En una sociedad limitada, los socios son solo responsables por los montos aportados o por montos acordados, siempre que estos sean superiores a los aportes. En una sociedad en comandita existen dos tipos de socios: los socios gestores, quienes tienen una responsabilidad ilimitada, y los socios comanditarios, quienes tienen una responsabilidad similar a la de los socios de una sociedad limitada. La sociedad anónima es una organización creada por ley, los propietarios se identifican como accionistas. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrada por sus accionistas, quienes son responsables solo por sus respectivos aportes. La sociedad anónima es administrada por un directorio nombrado por una junta de los accionistas de la sociedad, y el directorio delega parte de sus funciones en un gerente general. Casi todas las grandes organizaciones se constituyen como sociedad anónima por las ventajas que este tipo de organización ofrece, tales como responsabilidad de sus propietarios, que está limitada al valor de sus acciones, y la facilidad de reunir grandes sumas de dinero. Existe una gran cantidad de negocios individuales y un número relativamente pequeño de sociedades anónimas. El tipo de organización que adopte una sociedad depende en gran medida del tamaño de la organización, tal como se aprecia en la gráfica. Las sociedades anónimas son de gran tamaño y en cuanto a su cantidad son poco numerosas en relación a los negocios individuales. Las sociedades de personas se encuentran en una situación intermedia con respecto a los negocios individuales y a las sociedades anónimas. La contabilidad se centra en cómo medir el impacto financiero de eventos que afectan a una entidad en particular, ya sea un individuo, un negocio individual, una sociedad de personas o una sociedad anónima. Habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos hablado de las sociedades de personas. Son sociedades limitadas y se definen como una asociación de dos o más personas que actúan como propietarios de una empresa. En general, la contabilidad de una sociedad de personas observa las mismas reglas que el negocio individual, salvo en lo que se refiere a las cuentas separadas de capital que se deben llevar por cada socio. Las principales características de las sociedades de personas son que tienen una duración limitada, es decir, por común acuerdo de las partes se puede poner término a la sociedad en forma anticipada. Tienen facilidad de formación porque no se requiere ninguna formalidad legal. Sin embargo, es recomendable establecer en un documento formal los derechos y las responsabilidades de cada socio. En dicho documento se puede establecer además el cómo se dividirán las utilidades entre los socios.
Respecto a la propiedad de los bienes, la participación de cada uno de los socios es proporcional al capital aportado. La responsabilidad ilimitada. Cada socio es responsable de todas las deudas de la empresa y las obligaciones de la sociedad pueden cancelarse no solo con sus activos, sino también con los bienes personales de cada socio. La sociedad queda legalmente obligada por los actos de cualquier socio siempre que esos actos se relacionen con las operaciones normales de la sociedad. El capital de la sociedad está constituido por los activos menos los pasivos y se descompone porcentualmente de acuerdo a los aportes efectuados por cada socio. La distribución de las utilidades se puede fijar en base al capital aportado, de las remuneraciones que se asignen los socios o sobre alguna otra base específica. Por otro lado, tenemos la sociedad anónima, que es una entidad artificial creada por ley y con una duración indefinida. Se diferencia de la sociedad de personas en lo siguiente: tiene responsabilidad limitada. Los acreedores solo pueden tener derecho en sus reclamos a los activos de la sociedad. Respecto a la transferencia de la propiedad, el acceso de un nuevo accionista o el retiro de un accionista de la sociedad se materializa solamente con la compra y venta de acciones. Si las acciones se transan en alguna bolsa de comercio, el traspaso de propiedad es aún más fluido. Para captar recursos, tienen mayor facilidad de captar grandes cantidades de recursos financieros, ya sea mediante emisiones de acciones de pago, colocación de bonos, etc. La fiscalización e información realizada por organismos públicos y están obligadas a entregar información financiera al público en general. O sea, están fiscalizadas por organismos públicos, ¿cierto? Y están obligadas a entregar información financiera al público en general. En las sociedades anónimas existen acciones preferentes y acciones comunes. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata cada uno de estos. En Chile, las sociedades pueden tener cualquier objeto de lucro mientras no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Sin embargo, la ley ha exigido que ciertas sociedades de objeto especial solo pueden revestir una forma determinada, en general sociedades anónimas, y normalmente están sometidas al control de la autoridad. Es el caso de los bancos, las instituciones financieras, compañías de seguros, administradoras de fondos mutuos o de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones, instituciones de salud previsional, bolsas de comercio y, en menor medida, agentes de valores y corredores de bolsa se encuentran en esta categoría. Además, por regla general, la ley chilena no exige un capital mínimo para constituir una sociedad, salvo en el caso de algunas sociedades anónimas especiales. Las sociedades reguladas por el Código Civil chileno, sociedad colectiva civil y sociedad en comandita civil, son contratos consensuales, por cuanto la ley no establece solemnidades. Las demás sociedades, esto es, las sociedades comerciales, las en comandita por acciones y las sociedades de responsabilidad ilimitada, son contratos solemnes. La sociedad anónima es definida en la ley como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima tiene las mismas características que las otras sociedades. Es una persona jurídica, sus socios accionistas aportan dinero o bienes estimados en dinero, persigue fines de lucro, las pérdidas las soporta el fondo constituido por los accionistas, pero se distinguen de las demás, pues los derechos de los socios están representados por acciones que constan en un título. La administración se efectuará por dos órganos colegiados, la Junta de Accionistas y el Directorio, el cual designa un gerente. Los derechos de los socios son representados en acciones de libre cesibilidad. Entonces se pueden ceder libremente. Estas sociedades son siempre comerciales, aun cuando se formen para fines civiles. La sociedad anónima es de carácter solemne, tanto en su constitución, modificación y disolución, pues se forma y prueba por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial.
Las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas. Las primeras son aquellas que pueden ofrecer públicamente sus acciones, para lo cual deben inscribirse en el registro de valores dentro de los 60 días desde su formación, quedando sujetas a la fiscalización de la SBS o la Superintendencia de Valores y Seguros, actualmente como parte de la CMF, ¿cierto? La Comisión para los Mercados Financieros. Tratándose de entidades bancarias, estas son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las sociedades anónimas cerradas no pueden hacer oferta pública de sus acciones, salvo que se sometan voluntariamente a la fiscalización de la SBS o CMF actualmente. En cualquier caso, las sociedades anónimas abiertas podrán pasar a ser cerradas por acuerdo de la Junta de Accionistas, dejando de estar inscritas en el registro de valores y no quedando sometidas a la fiscalización. La ley no exige un capital mínimo para su constitución, salvo en el caso de las sociedades anónimas especiales, como es el caso de los bancos o compañías de seguros. Toda empresa se organizará de acuerdo a sus necesidades y a las características propias de su giro. Existen diferentes tipos de estructura organizacional, como la funcional, por producto, por cliente, por mercado, por canales de distribución, por territorio, etcétera, por proceso incluso. ¿Ya? Esta estructura, por ejemplo, da cuenta de una organización liviana, todos en un mismo nivel, o sea, los pares están en un mismo nivel, características de empresas muy profesionalizadas. Este organigrama muestra una gran estructura con muchos niveles jerárquicos, características de grandes empresas en donde su estructura determina la forma de relacionarse entre las distintas unidades y departamentos y los estilos de comunicación y liderazgo. La estructura organizacional funcional agrupa las actividades de acuerdo con las características de las funciones que se llevan a cabo en una organización. La estructura funcional de una empresa manufacturera puede comprender las siguientes 4 áreas, como vemos ahí en la gráfica: finanzas, gestión de personas, comercialización y operaciones. De acuerdo al tamaño y al giro del negocio, existirán otras unidades tales como el departamento legal, relaciones públicas, auditoría interna, planificación, etc. El área de finanzas puede comprender las unidades de contabilidad, tesorería, control presupuestario, etc. Gestión de personas puede abarcar relaciones industriales o recursos humanos. Comercialización abarca por lo general las unidades de venta, marketing, desarrollo de productos e investigación de mercado. Y operaciones o producción comprende típicamente las unidades de producción, mantención, ingeniería, abastecimiento, entre otras. Es necesario definir algunos aspectos importantes antes de iniciar la formalización de la empresa como tipo de constitución jurídica. ¿Ya? Existen ciertos pasos para constituir una empresa, sea unipersonal o sociedad. Si así, definir, por ejemplo, el tipo de sociedad, si así fuera necesario, el tipo de giro, el nombre de la empresa. Ojalá un plan de negocios dentro de lo posible. Una vez definidos estos aspectos, puedes iniciar la tramitación legal. La constitución de una empresa implica registrarse para hacer iniciación de actividades y obtener así un rol único tributario, además de otros permisos como los municipales u otros dependiendo de la actividad o giro del negocio. Según se aprecia en el esquema, formar una sociedad requiere ciertos pasos como redacción, legalización, inscripción y publicación de extractos de escritura pública, que en el caso de ser una persona natural se omiten. Bueno, hemos llegado hasta aquí en la segunda clase y avanzaremos en la clase 3 con los otros contenidos.